Sentamos. Bueno, bienvenidos y comenzamos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es difícil abreviar porque son muchas cosas las que debo explicarles, ¿no? Pero bueno, en primer lugar es saber por qué estamos aquí. Y cuando digo estamos aquí, no me refiero exactamente a este sitio físico, ¿no? Sino por qué están ustedes aquí preparándose para hacer la primera comunión. ¿Qué significa hacer la primera comunión? ¿Por qué tenemos que hacer una comunión? O sea, es irnos a la raíz de por qué en general, por qué nosotros practicamos una religión, por qué venimos a misa, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos en lo que creemos. Entonces es para no seguir haciendo cosas simplemente por una costumbre, por un ritual, sino ir a la raíz, o sea, que sepamos por qué vamos a dar el paso que vamos a dar, qué significa, de dónde sale, porque los católicos hacemos lo que hacemos. Y todo viene desde el Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia. La Biblia está compuesta por muchos libros. Es como que yo hubiese agarrado una biblioteca, que son muchos libros separados, y los edito nuevamente y hago uno solo, donde estén todos. ¿Sí me entienden, no? Entonces, el primer libro de la Biblia, adelante. ¿Cómo hasta qué hora? 7 y 10, tratando de que los musiquistas van a entrar a las 7, pero me les robo unos minutos. Ponele 7 y 4. Para no tener que cortar tanto. Bueno, entonces el primer libro que aparece en la Biblia es el Génesis. En Génesis se nos cuenta la creación del mundo y se nos cuenta también la creación del hombre con Adán y Eva. Más o menos han escuchado la historia de Adán y Eva, que vivían en el paraíso, ¿verdad? Que Dios creó a Eva de la costilla de Adán, vivían felices en el paraíso, pero ¿qué ocurrió? Que apareció la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Satanás, el diablo, Lucifer. ¿Por qué había una serpiente o por qué se aparece Satanás ahí si ellos estaban en el paraíso y Dios todo lo creó bueno? Pues se dice en el último libro, estamos hablando del primero y ahora voy al último, del Apocalipsis, que hubo un momento en que hubo una batalla en el cielo. ¿Cómo fue esa batalla y por qué? Cuando Dios va a crear al mundo, Él le comunica a sus ángeles. Dios tiene un ejército de ángeles que son miles y miles. Dios le comunica a los ángeles el plan que Él tiene de crear el hombre, y le dice a los ángeles que Él mismo se va a encarnar, que Dios se va a hacer hombre y van a ser de una mujer, y que ellos, los ángeles, tienen que servir a ese hombre y servirle a la mujer, o sea, tienen que ayudarlo de alguna manera. Y ahí Luzbel, que quiere decir luz bella, que era el más, como su nombre lo dice, el más bello de los ángeles, se rebela contra Dios y dice: no serviré, es decir, no voy a servir a tus planes, no quiero participar de tus planes. ¿Por qué? Porque él se llenó de soberbia y él se sentía superior al hombre. Decía: yo no voy a rebajarme sirviéndole a un hombre. ¿Sí me entiende? Es como cuando uno se cree más que otro y tiene que servirle un almuerzo a otra persona o hacerle un favor, no tanto hacerle un favor, sino pues hay momentos en que los seres humanos nos creemos más que los demás y decimos: no, vamos a suponer, vamos a un sitio y nos piden de favor que tenemos que lavar el baño. No, yo no voy a lavar el baño. ¿Cómo yo me voy a poner a lavar un baño? Si yo vine aquí fue a descansar, a tal, y yo no me voy a rebajar a lavar un baño. Entonces,
es una comparación para que ustedes entiendan más o menos lo que quiso hacer Luzbel, diciéndole a Dios que él no iba a servirle al hombre. En eso sale San Miguel y es cuando dice: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Es decir, si vos no le vas a servir a Dios, entonces no podéis seguir aquí con nosotros, porque todos debemos hacer lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Debemos obedecer a Dios y servirle a los planes de Dios. Y ahí se dice entonces en el Apocalipsis que se entabla una batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. San Miguel al mando de los ángeles buenos. Por eso es que se dice que San Miguel es el príncipe de las milicias celestiales, o sea, el príncipe de los ángeles, porque San Miguel fue el que primero salió a defender a Dios y arroja al abismo a todos, a Luzbel, con la tercera parte, dice, de los ángeles que le siguieron. O sea, en ese momento Dios les dio a los ángeles la potestad, es decir, les dio la libertad de que ellos escogieran si iban a seguir con él o lo iban a desobedecer. Ellos les dio la libertad. Ellos decidieron desobedecerlo, ir en contra de Dios, y entonces San Miguel los arroja al abismo, al infierno. Es por eso que se crea el mal en el mundo. No lo creó Dios, sino que Dios le dio libertad a los ángeles de escoger, y la tercera parte de los ángeles escogió irse para el lado oscuro. Entonces hay una parte en el Génesis donde dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y hay algunos estudiosos que dicen que ese episodio no se refiere solamente a la luz del día y a la noche, o sea, el sol y a la noche, sino también al hecho espiritual de que los ángeles buenos se separaron o mejor dicho, los ángeles malos se separaron de los buenos. Entonces se crea el mal y el bien. Entonces, luego que Dios crea la tierra, crea al hombre, el hombre vivía en el paraíso, el hombre tenía una serie de dones espirituales, naturales y preternaturales. Preternaturales es decir, que iban más allá de lo natural, que era el hecho de que el hombre no iba a morir. O sea, la muerte no estaba en el plan de Dios. Los hombres no nacimos para morir. No íbamos a sufrir, no íbamos a padecer, no íbamos a tener problemas, depresiones. Teníamos garantizada la gracia, es decir, la amistad con Dios. Éramos seres espiritualmente puros, que íbamos a poder ver siempre a Dios cara a cara, porque íbamos a estar siempre en gracia. Pero ¿qué pasa? Llega Luzbel, se transforma en serpiente y se le aparece a Eva. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán y Eva que podían hacer uso de todo el paraíso, podían comer de todo, menos del árbol que estaba en el centro, que les dicen: de ese árbol no pueden comer, porque cuando coman se les va a abrir otra clase de entendimiento, van a conocer el bien y el mal, y entonces pues van a pecar. ¿Qué pasa? Luzbel y también pues todos los demonios que con él cayeron, el propósito de ellos iba a ser entonces ir a luchar siempre en contra del hombre, para hacernos pecar y para hacernos caer. O sea, para que todos los hombres no fuéramos, como quien dice, con el lado malo, con ellos. O sea, para ellos ganarnos. Y viene y habla con Eva y le dice que coma de ese fruto, que no pasa nada, que ella va a ser como Dios, y que pues Eva le hace caso y come del fruto. Llama a Adán y también le da el fruto a Adán. Pero ¿qué es lo que pasa en sí? Que el momento de que ellos comen ese fruto están desobedeciendo a Dios. O sea, ofendieron a Dios, porque Dios el único mandato que les había dicho era que no comieran de ese árbol. Ellos vienen y comen, seducidos por la serpiente, y entonces ahí el plan de Dios se fractura.
Se fractura porque la criatura que él había hecho lo traicionó, o sea, traicionaron a Dios, no le hicieron caso, se volvieron soberbios como Satanás, como Luzbel, y entonces en ese momento ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, empezaron a sufrir. En el mismo momento que desobedecieron a Dios, empezaron a sufrir. O sea, el fruto no era nada sobrenatural. Lo único sobrenatural era que al ellos comer de ese fruto, iban a desobedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, iban a fracturar la amistad que había con Dios, y iban ellos mismos a darse cuenta de que habían pecado. Al darse cuenta de que habían pecado, iban a empezar a tener miedo, iban a empezar a sufrir, no porque Dios lo quiso, sino es la consecuencia lógica y natural del pecado. El pecado lo que engendra es sufrimiento, depresión, enfermedad, tristeza, amargura, y todo eso lo empezaron a sentir ellos como consecuencia de haber pecado. Entonces empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos, se escondieron. Cuando Dios aparece nuevamente, obviamente ya Dios sabía lo que había pasado, pero les pregunta y ellos le dijeron: la serpiente me engañó y comí. La serpiente no lo engañó, o sea, comieron por su propia soberbia, querían ser como Dios. Entonces ya ahí Dios dice: bueno, por haberme desobedecido, por haberme ofendido, van a sufrir, van a morir, la mujer va a parir con dolor, van a comer siempre por fruto de su trabajo, van a trabajar con sudor, porque antes iban a tener todo a la mano, los árboles, los animales, todo iba a ser para el hombre. Ya desde ese momento no iba a ser así, ellos iban a tener que trabajar para conseguir sus frutos, para poder tener animales, o sea, lo que vemos hoy en día, o sea, totalmente lo que tenemos hoy en día. Tenemos que sudar para trabajar, para poder sobrevivir. Y entró la enfermedad, la depresión, la maldad, todo por la desobediencia a los planes de Dios. Nosotros no íbamos a morir. Algunos estudiosos dicen que al cumplirse nuestro lapso en la tierra, nosotros íbamos a ascender al cielo en cuerpo y alma, así como ascendió la Virgen. La Virgen se dice que subió al cielo en cuerpo y alma. Así vamos a ser nosotros también, porque la Virgen es la única criatura que no sufrió las consecuencias de ese pecado. Ese pecado de Adán y Eva se llama el pecado original. Original porque fue el primero y el origen de todos los demás pecados, fue el origen del mal. Entonces, nosotros todos nacemos con ese pecado original, y no es algo que hacemos, es simplemente algo con lo que no nacemos. O sea, ¿con qué no nacemos? Con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, Adán y Eva la perdieron, y así sus hijos nacieron sin esa gracia, porque si ellos la perdieron, ellos no pueden hacer que sus hijos nazcan con la gracia de Dios. Y los hijos de los hijos, hasta los días de nuestros días, nacemos con ese pecado original, que es nacer sin la gracia de Dios. En cambio, la Virgen María fue preservada y no tuvo ese problema. ¿Por qué? Al momento en que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la conciben, ¿verdad? Tienen su relación, y ese espermatozoide fermenta el óvulo. Al momento de que se produce esa unión del óvulo y el espermatozoide, el Espíritu Santo cubrió con un destello de luz, eso lo dicen los místicos, cubre con un destello de luz esa concepción, como para que el mal, el diablo, hablando de manera coloquial, no pudiera, digamos, estar ahí presente al momento de esa fecundación, porque es como más o menos lo que ocurre con todos nosotros. Como somos productos de padres que nacieron con el pecado original, cuando cada uno de nosotros somos concebidos dentro del vientre de nuestra madre, de alguna manera ese vientre
también guarda esa semilla del pecado original. Entonces por eso todos nos vamos transmitiendo el pecado original de generación en generación. En cambio, al cubrir el Espíritu Santo, esa fecundación de alguna manera es como una barrera que impide que nada pueda penetrar esa barrera y el mal no puede penetrar, y esa concepción se dio también sin pecado. Entonces la Virgen María, cuando estaba dentro del vientre de su madre, fue preservada de ese pecado, y es lo que se conoce como el dogma de la Inmaculada Concepción, que la celebramos todos los 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, fíjense, concepción porque concebir cuando la mujer sale embarazada. Entonces, cuando la mamá de la Virgen salió embarazada, lo que les estoy diciendo, ese embarazo fue preservado del pecado original. Entonces María fue la única criatura después de Adán y Eva que nació sin pecado, porque Dios tenía que preservarla porque su hijo no podía nacer de una mujer que hubiera tenido pecado. O sea, porque todo lo de Dios tiene que ser puro. O sea, nada de Dios puede estar manchado, puede haber tenido pecado. Todo tiene que estar puro e inmaculado. Por eso María nace así, y entonces la Virgen vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido si Adán y Eva no hubieran pecado. María nació sin pecado original, en su vida nunca pecó y no murió, sino que se durmió y fue llevada al cielo. Así era como nosotros teníamos que vivir. La Virgen no parió a Dios, a Jesús, con dolor. La Virgen dio a luz a Jesús de una manera sobrenatural. Asimismo, con ese destello de luz que cubrió su vientre, de una manera sobrenatural, Jesús sale de la barriga de María sin parir con dolor. Así como Jesús resucitó, fíjense que en los evangelios se nos cuenta que Jesús resucitó, que hubo un destello en la cueva donde a él lo colocaron, un destello de luz, la roca se rodó y Jesús salió, y el manto con el que Jesús estaba cubierto quedó ahí. O sea, es como si Jesús se hubiese desintegrado el cuerpo y el manto queda ahí, tal cual como estaba cubriendo a Jesús. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, no? Bueno, de esa misma manera como Jesús resucitó, o sea, atravesó ese manto sin ni siquiera moverlo, así quedó tal cual, con un destello de luz, y se abrió la roca y Jesús salió. La roca nadie la movió, se movió por la fuerza del Espíritu Santo. Asimismo Jesús sale del vientre de María sin dañarla, o sea, sin que ella tuviera que tener dolores de parto, sin sangre y sin nada. O sea, María cayó en un éxtasis, o sea, entró en una oración y quedó absorta, y cuando ella volvió en sí, ya tenía a Jesús en sus brazos, porque había salido de una manera sobrenatural. Entonces María dio a luz sin dolor. Así vamos a parir las mujeres, sin dolor. Pero bueno, todo se dañó gracias a nuestros padres Adán y Eva. Entonces, de ahí en adelante, todo el mundo nacía en pecado. ¿Cómo iba a ser Dios para poder ayudarnos a nosotros a, de alguna manera, rescatarnos? Porque si todos morimos en pecado, vamos a ir al infierno. Entonces Dios no podía permitir que la criatura que Él había creado por amor y para amarla, que todos nos fuéramos a ir al infierno. Entonces ahí entra en juego lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero antes de contar lo que Jesús vino a hacer por nosotros, voy otra vez al Antiguo Testamento, al Génesis. Luego que Adán y Eva pecan, son desterrados del paraíso, ¿verdad? Y bueno, empiezan a hacer su vida en este valle de lágrimas, como dice la Salmo. O sea, el mundo se convirtió en un valle de lágrimas por el sufrimiento, por el pecado, por la maldad. Dios, para realizar su plan salvador, escoge a un hombre llamado Abraham. A él le dice, ya viejo, que no había tenido hijos, le dice que lo va a escoger a él para formar una nación y que él va a tener muchos hijos
hijos, tantos que no los va a poder contar, tan numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y que va a ser de él una gran nación. Le pide que salga del sitio donde vive, que es Ur de los Caldeos, que eso queda al sur de Mesopotamia. Por allá tenemos que irnos al mapa del Medio Oriente, por donde es ahora Irak, Irán, por esa zona donde ahora son árabes. Él vivía allí y le dice que se vaya, que agarre todo lo que tiene y se vaya a una tierra, a otra tierra que él le va a prometer. Y Abraham hace eso, agarra a sus criados, los animales que tenía, y se van y llegan a lo que hoy es la Tierra Santa, donde está Jerusalén, Belén, Samaria. O sea, se va al sitio donde nació Jesús y donde vivió Jesús, a toda esa parte: Jerusalén, Belén, Nazaret, el lago de Galilea, toda esa tierra. Dios entonces escoge a Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac a su vez tiene dos hijos que se llaman Esaú y Jacob. Jacob tiene luego 7 hijos que son los que van a formar las 7 tribus de Israel, y de ahí en adelante ya todos los israelitas van a pertenecer a una de esas 7 tribus. Me extendería demasiado si les cuento todo, tengo que abreviar mucho. Cuando ya están establecidos en esa tierra que Dios les prometió, ellos tienen que irse a Egipto en un momento de hambruna y de sequía. En esa tierra ellos se van a Egipto, los 12 hijos de Jacob se van a Egipto. En Egipto están viviendo por un periodo de cerca de 430 años, y los egipcios los esclavizan, porque al principio cuando llegaron eran los 12 hermanos con sus esposas e hijos, pero al pasar los años fueron cada vez siendo más numerosos, ¿verdad? Y ya de ser una familia comenzaron a ser un pueblo, y eran muy numerosos, y los faraones egipcios los empezaron a esclavizar y los utilizaron como mano de obra para hacer sus construcciones, sus monumentos, y vivían como esclavos en Egipto. Ellos ya tenían su fe, su religión, que tanto Abraham como Isaac les iban inculcando a ellos. Todos los pueblos de los alrededores de Mesopotamia, de Egipto, los sumerios, los filisteos, los caldeos, todos esos pueblos eran politeístas, quiere decir que creían en varios dioses. En cambio, los hijos de las 12 tribus de Israel, con Abraham a la cabeza, ellos ya creían en un solo Dios, que ellos lo llamaban Yahvé, ¿sí? Así se le dice a Dios en el Antiguo Testamento. Ellos creían en un solo Dios. Por eso Dios no podía como que Jesús fuera a nacer de los egipcios o de cualquier otra nación. Le iba a ser muy difícil a Dios que ellos creyeran solamente en Jesús, porque estaban acostumbrados a creer en muchos dioses. Por eso, entre otras cosas, Dios crea su propio pueblo a partir de una sola persona, que era Abraham. Como les dije, Abraham tiene Isaac, Isaac tiene Esaú y Jacob, Jacob tiene a los 12, y de ahí salen las 12 tribus. Porque Dios necesitaba formarse su propio pueblo de la manera que Él lo quería formar. Porque ya los pueblos que existían, pues ya tenían muchos años existiendo, ya tenían, como quien dice, sus vicios, sus malas costumbres, y Dios necesitaba hacerse su pueblo como Él lo quería. Entonces Dios de alguna manera los empezó a guiar en las leyes y en cómo iban a poder vivir su fe. Cuando ya entonces pasaron esos 400 años y ellos fueron esclavizados en Egipto, surgió un hombre, otro de los profetas patriarcas, llamado Moisés, que Moisés es el que los libera de Egipto y los hace regresar de nuevo a la tierra prometida. ¿Por qué prometida? Porque es la tierra que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar en herencia.
A Moisés, cuando están de camino de Egipto a la tierra prometida, que tardaron 40 años, Dios le revela a Moisés los mandamientos. De ahí entonces vienen los mandamientos que nosotros conocemos, que no eran exactamente los que tenemos hoy en día, pero bueno, ese es el origen de nuestros mandamientos. También le dice a Moisés, le empieza Dios a dictar cómo van a ser sus ritos, o sea, la manera en que ellos van a adorar a Dios. O sea, le empieza Dios a dictar todo lo que tienen que hacer. Les dice cómo van a hacer el templo, que era en esa época era como de lonas, o sea, eran como tiendas de campaña, pero les da todas las instrucciones de cómo van a hacer, de cómo van a hacer los utensilios que van a utilizar para la adoración a Dios, y también les dice que tienen que utilizar un animal que no tuviera ningún defecto y que tuviera menos de un año, y ese animal una vez al año lo iban a sacrificar, iban a recoger esa sangre y con esa sangre le iban a ofrecer el sacrificio a Dios para que Dios perdonara sus pecados. Ese sacrificio lo iba a hacer el sumo sacerdote, que era descendiente de Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote, y a los hijos de Aarón también iban a ser los sucesores de Aarón, y a su vez los nietos de Aarón iban a ser los siguientes sumos sacerdotes, y así hasta siempre. O sea, solamente iban a poder ser sumos sacerdotes los descendientes directos de Aarón. Así hubiese un nieto de Moisés que fuera muy bueno y quería ser sumo sacerdote, no podía, porque tenía que ser solamente los descendientes de Aarón. Y todas esas reglas Dios se las empezó a dictar a ellos. Entonces, una vez al año, los israelitas, que así se comenzaron a llamar ellos, las 12 tribus de Israel, los israelitas, iban una vez al año, el sumo sacerdote escogía ese animal que fuera el mejor que pudieran encontrar, sin defecto, o sea, menos de un año. Iba, los sacrificaba, recogía la sangre, entraba al templo, solamente él podía entrar al templo, más nadie podía entrar al templo. Había un lugar dentro del templo llamado el Santo de los Santos. Ahí eso estaba cubierto por cortinas. Luego, más adelante, cuando ellos hicieron el templo de piedra, era por supuesto o sea, hecho de material, pero antiguamente era como de tela. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ese sitio, a ese santuario, al Santo de los Santos, ofreciendo el sacrificio a Dios para que Dios perdonara los pecados. Cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, el sacerdote salía del templo y todo el pueblo estaba afuera esperando que el sumo sacerdote saliera y les comunicara que ya el sacrificio había terminado y que sus pecados habían sido perdonados. En Israel había fiesta porque Dios los había perdonado. Pero ¿qué pasa? En realidad, ese perdón no se hacía verdaderamente efectivo. O sea, Dios les podía perdonar las faltas y ciertos pecados, pero había otros pecados que Dios no les perdonaba en realidad. ¿Por qué? Porque la ofensa cometida del hombre a Dios era una ofensa infinita. Les voy a colocar como un ejemplo. Imagínense que yo ofendiera a Laura y lo mismo que le dijera a Laura, imagínense que yo la llamara hija de tutú, vos sois una tal, y lo mismo que yo le diga a Laura, se lo digo al padre Osvaldo. ¿Ustedes qué creen que es más grave? ¿La ofensa a Laura o al padre Osvaldo? ¿Qué creen ustedes? Al padre Osvaldo. ¿Por qué? Porque él es el que casi siempre vive con Dios. O sea, de alguna manera, el padre Osvaldo para nosotros representa una autoridad, ¿verdad? O sea, tiene una autoridad, tiene o sea, está como revestido de algo más. ¿Sí me entienden? Yo creo que la idea se entiende, ¿verdad? Igual, si yo le digo algo a Laura y eso mismo le digo a mi mamá, le doy una cachetada a Laura,
y le doy una cachetada a mi mamá, ¿qué es más grave? ¿Ah? Ya va, porque no le entiendo. Exacto. No es el padre, pero también tiene una dignidad, digamos, o sea, superior, no tanto dignidad, no sé exactamente la palabra, pero tiene como que, o sea, yo le debo un respeto porque es mi madre, o sea, tiene una autoridad sobre mí. Tanto el padre como mi mamá, como personas mayores, tienen una autoridad sobre mí. Ahora digo aquí, ¿qué es peor? ¿Darle la cachetada a Laura o darle una cachetada a la señora Elvira? También porque es una persona mayor y aunque no sea mi mamá, igual le debo respeto porque es una persona mayor. Por supuesto que no está bien que yo le dé una cachetada a Laura ni que le diga nada. O sea, no lo debo hacer con nadie, para nadie estaría bien, pero es peor también de acuerdo al rango o a lo que yo deba con relación a esa persona. Entonces, fíjense, imagínense entonces ofender a Adán y Eva a Dios. O sea, es una ofensa infinita, porque es la ofensa del hombre a su Dios. Entonces, yo por ejemplo, si le hago eso a la señora Elvira, yo le puedo pedir disculpas y la señora Elvira me puede disculpar y bueno, no pasó nada, quedamos, digamos, de buena. Igual con el padre, digo, ay padre, bueno, le lloro, pero el padre me puede disculpar y podemos quedar en paz. Pero con Dios, ¿cómo hacemos si no? O sea, es como que no llegamos a la altura de Dios para poder pedirle perdón, para poder pedirle disculpas. O sea, no lo alcanzamos. Dios está tan alto que el hombre no alcanza a llegar hasta Dios para poder pedirle perdón. Y entonces ahí es donde entra en juego Jesús. Dios de alguna manera se va preparando a su pueblo, ¿verdad? Con ese sacrificio para que pida perdón. Pero ese sacrificio en realidad se hace, valga la redundancia, real con Jesús. ¿Qué viene a hacer Jesús? Viene a tomar el lugar de ese animal que era sacrificado una vez al año y que con su sangre el sacerdote ofrecía el sacrificio a Dios. ¿Dónde toma Jesús el lugar de ese animal? Que ya para la época de Jesús era un cordero. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios, porque Jesús toma el lugar de ese cordero. Y ya no vamos a necesitar más, después de Jesús, ya no vamos a necesitar más sacrificar a ningún cordero, porque Jesús tomó el lugar de ese cordero y fue sacrificado él mismo. Pero ¿cuándo fue sacrificado Jesús? ¿En qué momento? ¿Cuándo murió Jesús por nosotros? ¿Cuándo murió Jesús? ¿Dónde murió? Murió en la cruz. Entonces, ¿dónde se llevó a cabo el sacrificio de Jesús? Sí, pero ¿dónde se llevó a cabo? ¿Dónde estaba Jesús? En la cruz. A los corderos también los colocaban en unos palos así atravesados, le amarraban las patas así, o sea, lo ponían, le amarraban las patas y las manos de un lado y quedaba el cuerpo. O sea, imagínense una cruz, ¿verdad? Le colocaban las manos y las patas así abiertas, amarrados del mismo palo, y el cuerpo quedaba así. Entonces Jesús, exactamente Jesús tomando el lugar de ese cordero. ¿Qué día? El Viernes Santo. Es lo que nosotros conmemoramos en Semana Santa. Por eso para los católicos la Semana Santa es la época más especial y más importante para nosotros, porque es cuando conmemoramos ese sacrificio de Jesús en la cruz. Pero antes de ese sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos lo que llamamos nosotros la última cena.
Jesús, en esa última cena que conmemoramos el Jueves Santo, Jesús se reúne con sus apóstoles. Y en esa cena Jesús toma el pan y hace lo mismo que hace el Padre en misa. ¿Qué hace con el pan? Lo parte, se lo da a los discípulos, a los apóstoles y les dice: tomen y coman. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de sus pecados. Y les dice: hagan esto en memoria mía. Luego toma la copa de vino y hace lo mismo. Toma y le dice: tomen y beban de este cáliz que es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Y vuelve a decir: hagan esto en conmemoración mía. En ese Jueves Santo, Jesús está haciéndolo de manera simbólica. Cuando ocurre de manera real, ese tengan mi cuerpo, tómenlo, tomen mi sangre, bébanla. Cuando se hace real esa donación de Jesús, ese sacrificio, ¿cuándo se hace real? Cuando lo llevan a la cruz. En la cruz. Muy bien, Laura. O sea, el jueves era, digamos, un simulacro, para que entiendan. No es exactamente la palabra adecuada, pero para que entiendan. Es como la prefigura, es más adecuado decir, era la prefigura de lo que iba a pasar el viernes. Por supuesto, Jesús no estaba en la cruz para que nosotros fuéramos a comérnoslos ahí como unos caníbales. No se trata de eso, sino que Jesús nos está diciendo con esa muerte en la cruz, que ese pan que Él nos dio el jueves, de ahí en adelante iba a ser su propio cuerpo, y esa sangre que Él derramó en la cruz, que dijo el jueves que iba a convertirse el vino en sangre, ahí derramándola en la cruz, ya Él dijo: bueno, ahora sí, esa sangre, ese vino, perdón, y ese pan, ahora sí se van a convertir en mi cuerpo y en mi sangre, porque ya yo lo estoy entregando aquí. O sea, estoy muriendo ya. Di mi cuerpo. Jesús nos dio su cuerpo porque se murió, nos lo entregó. Y de ahí en adelante, entonces los discípulos, acatando esa orden que Jesús les dio de hagan esto en memoria mía, es cuando entonces los discípulos comienzan a celebrar lo que ellos llaman la partición del pan, la cena, la conmemoración. Bueno, tiene varios nombres la misa. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la misa. Nosotros venimos a participar del Jueves Santo, de esa última cena, pero también del Viernes Santo, es decir, del Calvario. Cada vez que el Padre eleva la hostia y dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tenemos que imaginarnos a Jesús ahí arriba en el altar, crucificado, porque precisamente eso es lo que está ocurriendo. Ahí Jesús se nos está dando nuevamente, o sea, estamos renovando ese sacrificio. No es que Jesús está muriendo otra vez, Jesús muere una vez y para siempre, dice San Pablo, pero el sacrificio lo seguimos conmemorando. ¿Por qué lo seguimos conmemorando? Cuando el sumo sacerdote entraba dentro del Santo de los Santos a ofrecer el sacrificio, él estaba allí determinado tiempo, 5 horas, 2 horas, mediodía, un día. O sea, el sumo sacerdote podía durar ahí X cantidad de tiempo. Y el pueblo estaba afuera esperando. Cuando el sumo sacerdote salía del Santo de los Santos, del Santo Santorum, era porque el sacrificio se había acabado. A ver, ahora ¿qué pasa con Jesús? Cuando Jesús muere, está 3 días, ¿verdad?, muerto, dice el Evangelio. Jesús está 3 días muerto. En esos 3 días, Jesús va a buscar a los justos. Dice que descendió a los infiernos y fue a buscar también a los justos. ¿Quiénes eran los justos? Todas las personas que habían muerto desde Abraham.
Acuérdense de Abraham, es muy importante, el primer patriarca, nuestro padre en la fe, ese con el que Dios hizo el primer pacto. Fue a buscar a los justos que habían muerto desde Abraham hasta la época de él. Toda esa gente que había muerto, ¿dónde estaba? No podían entrar al cielo, porque esa gente había muerto con el pecado original y había muerto en pecado, porque no había manera de que en la tierra nadie pudiera perdonar los pecados. Y una persona que muera en pecado no puede entrar al cielo. Pero había muchos de ellos que, aún habiendo pecado, no habían sido tan malos como para haber ido al infierno. Entonces ellos estaban en un sitio llamado el seno de Abraham. Es decir, estaban todos en compañía de Abraham, que es el padre en la fe. Jesús va, es como que lo fue a buscar en esos 3 días que Jesús estuvo muerto, que su alma obviamente no estaba muerta, estaba haciendo todos esos trámites. Jesús va a buscar a todas esas almas de los justos y va al cielo. Pero Jesús entra primero, nos abre las puertas del cielo, entra como el primogénito, por eso Jesús también se le llama el primogénito de la creación allá en el cielo, porque allá en el cielo es la vida eterna, o sea, va a ser la vida que nosotros vamos a vivir por siempre. Esta vida de nosotros es pasajera, es efímera, todos nos vamos a morir, y la verdadera vida va a ser allá arriba. Entonces Jesús abre las puertas del cielo y es la primera criatura humana que entra al cielo. Por eso Jesús es el primogénito de toda criatura, porque en la vida celestial es la primera persona humana que entra al cielo. Es humano y a la vez es Dios. Entonces Jesús entra de primero al cielo. ¿Y qué pasa? Jesús entra al cielo con su sangre. Jesús ahí se convierte en sumo sacerdote y a la vez en víctima. Ya les dije que Jesús toma el lugar del cordero, ¿verdad? De la víctima. Pero a la vez Jesús toma el lugar del sumo sacerdote y es él mismo el que entra al santo de los santos, es decir, al cielo donde está la presencia de Dios. Jesús entra siendo sumo sacerdote con su propia sangre, o sea, llevando en sus manos no la sangre de un animal, sino su propia sangre, a ofrecer el sacrificio a Dios Padre para que nos dé el perdón de los pecados. Recuerden que es muy importante saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que tener claro esto para comprender lo que les estoy diciendo. Dios Padre siempre estuvo en el cielo. El Hijo fue el que se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre y vivió como un hombre. Era hombre y era Dios, Jesús. Entonces Jesús toma el lugar del sumo sacerdote, entra en el cielo con su propia sangre a ofrecerle el sacrificio a Dios. ¿Qué pasa? Jesús, luego de los 3 días, cuando resucita, Jesús está un tiempo aquí en la tierra y se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Se les apareció en el camino de Maús, se les apareció cuando estaban encerrados en el cenáculo, se les apareció varias veces, pero luego se fue definitivamente al cielo y no ha vuelto. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita en el cielo? Jesús está ofreciendo a Dios el sacrificio como sumo sacerdote, con su sangre delante de la presencia de Dios, ofreciendo ese sacrificio, así como el sumo sacerdote en la antigua alianza. O sea, Jesús todavía no ha salido de ofrecer el sacrificio y por eso nosotros podemos seguir gozando del perdón que Dios nos da, porque Jesús sigue ofreciendo el sacrificio por nosotros. El día que Jesús salga de la presencia del Padre es cuando ya va a ser el juicio final. Suenan las trompetas que aparecen en el Apocalipsis, las trompetas famosas del Apocalipsis, y viene el juicio final. Cuando el sumo sacerdote salía del Santo Santorum, había unos israelitas que se colocaban en las murallas del templo de Jerusalén
tocaban las trompetas anunciando que ya el sumo sacerdote había salido. Cuando Jesús salga de la presencia del Padre, van a sonar las trompetas del Apocalipsis, que las tocan los ángeles, el shofar, lo va a tocar y anunciándole a la creación que el sacrificio terminó y que Jesús va a salir y viene a juzgar a vivos y muertos, como lo decimos en el credo. Nosotros estamos esperando que Jesús venga a juzgar a vivos y muertos. Y no es nada que nos tenga que dar miedo, porque eso aparece en el credo. Dame 5 minutos, Ale me avisa ahí. Dame 5 minutos. 5 minutos está bien. ¿Si me pueden dar más? No, 5, ya llegaron bastante. Bueno, me venía a avisar, por favor. Entonces, a ver, cuando entonces Jesús salga, viene el juicio final. Y ahí se acaba el mundo, pero eso no se sabe cuándo va a pasar. Yo creo que va a pasar todavía mucho tiempo, ¿no? Ok, ahora me retrocedo a la última cena otra vez. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, les está dando una orden. Esa orden luego se transforma en lo que es el sacerdocio. Cuando un hombre se va a ser sacerdote, Jesús le da una orden, ¿verdad? Cuando un hombre va a estudiar o estudia para sacerdote, no se dice que se graduó de sacerdote. ¿Ustedes han escuchado? No, fulanito se graduó de sacerdote. ¿Qué han escuchado? ¿Qué escuchan? Cuando alguien se va a convertir en sacerdote, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Sí se consagra, pero hay otra palabra, que en estos días, en marzo aquí hubo una sacerdotal, y eso se habló mucho y se promocionó, que era Eduardo Paz. Se le llama ordenación, una ordenación sacerdotal, y el sacramento como tal se llama el orden sacerdotal. ¿Por qué orden? ¿Qué me puede decir? Se los acabo de decir prácticamente ahorita. ¿Por qué orden? Porque Jesús en la última cena, ¿qué le dio a los discípulos? Sí, pero ¿qué les dijo que tenían que hacer? Les dio esa orden. Tomen y beban. O sea, Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Y les dio una orden. Entonces, de ahí viene el orden sacerdotal. En ese momento Jesús convierte a sus apóstoles en sacerdotes. Y ya de ahí en adelante, ellos tienen la potestad de poder celebrar esa última cena porque ya Jesús lo ordenó. Por eso cada vez que alguien se va a convertir en sacerdote, se dice se va a ordenar de sacerdote. Y el sacramento se le llama orden sacerdotal, cumpliendo esa orden que Jesús les dio. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que bautizarnos? ¿Por qué tenemos que hacer la primera comunión? Nosotros nacemos, como ya les dije, con el pecado original, que no es algo con lo que nacemos, es algo sin lo que nacemos, que es sin la gracia, porque la gracia la perdimos, gracias, para la redundancia, a Adán y Eva. Entonces nacemos sin la gracia. ¿Cómo recuperamos la gracia? Con el bautismo. Con el bautismo nacemos de nuevo a la vida de la gracia, a la vida sobrenatural. La vida sobrenatural es la vida espiritual, lo que no vemos. O sea, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, todo eso es la vida sobrenatural. Cuando nos bautizamos, entramos a vivir dentro de la gracia y de la vida sobrenatural y tenemos como que esa amistad con Dios. Tenemos una puerta abierta, una luz, un salvo para estar en comunicación con Dios. ¿Qué pasa? Cuando vamos creciendo, comenzamos a pecar. A los 5, 6, 7 años ya pecamos. Entonces,
perdemos la gracia, porque la gracia se rompe con el pecado. Tenemos que volver a recuperar la gracia nuevamente. ¿Cómo la volvemos a recuperar? A través de la confesión de los pecados. Nosotros nos confesamos y el Padre nos perdona los pecados. No es el Padre, es Dios, es Jesús, Dios, a través, por medio del Padre. Pero para llegar a ese punto de nosotros poder confesarnos, tenemos que hacer una preparación, que es lo que ustedes están haciendo. Porque tenemos que conocer todas estas verdades para poder saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a recibir. Por eso es la preparación para la primera comunión, que es para la primera comunión, pero también para la primera confesión, porque si no nos confesamos primero, no podemos comulgar, ¿ok? Porque nadie puede comulgar en pecado porque estamos cometiendo un pecado mortal. Si yo comulgo estando en pecado, cometo un pecado todavía más grave. Entonces, antes de comulgar, primero me tengo que confesar. Para poder confesarme, yo debo saber qué es pecado. Y parte de esta preparación es para poder nosotros tener el conocimiento de qué cosa es pecado y por qué es pecado. Y saber todo esto. ¿Por qué yo me tengo que confesar? Bueno, porque nosotros perdimos la gracia por el pecado original, la recuperamos cuando nos bautizamos, pero luego comenzamos a pecar otra vez. Si pecamos, tenemos que confesarnos. El sacerdote, que es descendiente de los discípulos, tiene el poder para perdonar los pecados. Y el sacerdote, entonces, en nombre de Cristo me perdona y de esa manera se me perdonan los pecados. Yo vuelvo a tener gracia, vuelvo a estar en gracia y puedo acceder a la comunión, que es comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pasan los días, yo vuelvo a pecar porque somos lamentablemente, ¿verdad?, pecadores, somos débiles. Cuando ya pasan unos días, un mes y medio, dependiendo de cada quien, ya vamos pecando, nos tenemos que volver a confesar. Es como todos los días nos bañamos. ¿Por qué? Porque sudamos, nos ponemos sucios, nos ponemos hediondos. Así el pecado va haciendo que nuestra alma se ponga sucia y se ponga hedionda. Hay unos místicos que han dicho, o sea, que ven cosas sobrenaturales, que el pecado huele mal, huele horrible. Hay personas que han tenido visiones de que están en el purgatorio. El purgatorio es un sitio antes de subir al cielo. Al purgatorio vamos cuando nos morimos, pero morimos con pecado y tenemos que pagar esos pecados porque al cielo no podemos entrar con pecado. Entonces, que en el purgatorio vamos a ir a estar un tiempo determinado y ahí vamos a poder, en el purgatorio nos van a lavar y a lavar y a lavar hasta que ya quedemos blanquitos para poder entrar al cielo. Y las personas, hay exorcistas y personas que han tenido visiones del purgatorio, o sea, que han estado cerca de personas que están en pecado grave y dicen que es una pudrición que no se puede aguantar, porque el pecado, o sea, pudre nuestra alma. Entonces, por eso debemos acceder regularmente y lo más que nosotros podamos a la confesión. Entonces, la idea es que ustedes vayan sabiendo todo esto. ¿Por qué nos tenemos que confesar? Bueno, porque lamentablemente perdimos la gracia y entonces pecamos, y la manera de que nuestros pecados se puedan borrar es a través de la confesión y el perdón de los pecados por el sacerdote. Listo, termino. Bueno, de todas maneras, todavía faltan unas cuantas cosas.